Chorriega, así es como mi apodo en general, y empecé hace poco lo del activismo autista, por ver realmente el panorama tan oscuro que tenemos las personas autistas, más las que somos ya adultas, o incluso las que tenemos a veces pocas necesidades de apoyo, porque muchas veces mucho se va hacia los niños y también hacia las personas con más necesidades de apoyo. ¿Por qué? Pues porque nos ven a nosotros y dicen, es que tú no eres autista. Bueno, es que tu autismo es de juguete, es que es de chocolate. No, tu autismo hasta es súper chido porque eres casi como el Dr. House o Sheldon Cooper o la abogada Wu Jong-woo. Entonces eres un genio que no tienes problemas. O incluso si tú fueses una persona genio, es como, si resuelves cálculos así matemáticos, no es posible que no puedas abrocharte las agujetas. Pero bueno, entonces me di cuenta que las personas autistas adultas estamos totalmente abandonadas. Es como si no existiéramos. Incluso hasta las estadísticas nos anulan. Ahorita vamos a ver. Bueno, entonces fui a un congreso y dije, hay que luchar por políticas públicas, derechos para las personas autistas, porque tenemos necesidades muy específicas y simplemente porque somos personas y también estamos catalogados dentro del paradigma de la discapacidad. Entonces, primero, política pública, ¿no? Bueno, ¿qué es una política pública? En palabras de la HIRA, no sé cómo se pronuncia, siempre he sido malo para pronunciar nombres, dice que las políticas públicas corresponden a dar soluciones específicas a problemas de asuntos públicos y que los gobiernos ponen esos instrumentos para realizar las políticas públicas. Pues, por ejemplo, hay un problema de agua y entonces tiene que hacer políticas públicas para resolver ese problema. Por ejemplo, está el caso de la violencia hacia mujeres, entonces tiene que hacer política pública para solucionar ese problema. Entonces, lo primero, por ejemplo, es llevar el autismo a la agenda pública y decir, este es un problema público, es un problema importante, es un problema de incidencia, porque hay muchas personas autistas, tienes que darnos soluciones. Entonces, hay que decir que el autismo es una situación que públicamente debe de interesar. Bueno, esto es una pequeña introducción. ¿Quiénes pueden hacer la política pública? Bueno, en México la política pública la puede hacer primero el gobierno a través del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo puede proponer políticas públicas, el Legislativo también puede proponer y aprobar políticas públicas propias o del Legislativo y también de la sociedad civil, y también el Judicial. El Judicial no va a hacer una política pública, pero puede juzgar si es constitucional tal política o no. Por ejemplo, no sé, un ejemplo como la ley Olimpia, que esté para proteger de que no te exhiban en redes sociales. Hubo un caso de que un hombre accedió a esa ley y hubo un grupo de personas que dijeron que no, entonces ahí la Suprema Corte decía, es que sí, la ley dice que es para cualquier persona, entonces ahí el Poder Judicial lo que hace es juzgar sobre si es constitucional o no, etcétera, una política pública. La sociedad civil, a través de fundaciones, asociaciones, pueden promover que se quiera hacer una agenda pública. Organismos internacionales, a través de los acuerdos y los tratados internacionales, pueden tratar de hacer política pública y también de interferir en la política de un país. Y por último, los ciudadanos de a pie, también el pueblo organizado, como se llama, puede hacer política pública, ¿no? Muchas de las políticas públicas que se han hecho en México es porque hemos estado ahí chingue y chingue y ya no le queda de otra al gobierno más que aceptar, porque ya la cosa está muy, muy fuerte y el pueblo ya está presionando. Entonces, en conjunto todos podemos hacer política pública. Ya lo habían mencionado, pero es importante recordar datos. Aquí, por ejemplo, son estadísticas del mundo, no es que realmente sean estadísticas de todo el mundo, sino que son estadísticas de Estados Unidos y de países de la Unión Europea. Eso es todo el mundo ¿no? También es porque aquí nos hace estadística, pero bueno, según en el mundo hay una persona por cada 160 en el mundo es autista, lo que equivale a un 0.06% de la población. Pero ¿qué pasa? Que esta estadística se centra en niños. Entonces dicen, es que mira, son poquitos. Bueno, pues sí, pero nada más son niños. En todas las estadísticas que hablan de autismo generalmente se enfocan en niños. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las
generaciones análogas de esos niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, esos no existen, estadísticamente hablando. En Estados Unidos, ya lo dijeron, 1 de cada 36 niños. Aquí depende de qué fuente consultes, porque algunas dicen, 1 de cada tantos es autista. Entonces dices, bueno, personas, ¿no? De todas las edades. No, nada más se enfocan en niños. En México, 1 de cada 120 es autista. O sea, casi 400,000 personas somos autistas. Pero el problema es que también son estadísticas que, dependiendo de qué fuente, dicen personas o niños. El Teletón que tiene su centro de autismo, se dio la tarea de estar compilando estos datos y están incluso en su portal web sobre datos de autismo. Y a nivel global, el 99% de las personas autistas no tienen empleo formal. Más o menos el 80% no tienen empleo. Y un 99% no tienen empleo formal. ¿Qué significa? Que hay autistas que sí están trabajando, a lo mejor como ahorita nosotros que tenemos ahí nuestros puestos de cosas que hacemos o que vendemos. Yo tengo ahí mi puesto de fotos que he tomado y las vendo, y entonces pues es un empleo informal, no es empleo formal. Significaría que el 1% de las personas autistas sí, a nivel mundial, sí tienen acceso a empleo formal. ¿Y qué significa esto? Pues derechos laborales, prestaciones, seguro social, incluso Infonavit y no sé, otros derechos que hayan en otros países. Bueno, en México no existen datos oficiales sobre el número de autistas que hay en el mundo, bueno, en el país de los que somos, ¿no? Personas que estemos diagnosticadas oficialmente con trastorno del espectro autista, que ese es el nombre oficial de la condición. Esto evidencia una terrible falta de información y también una terrible falta de, ¿cómo se llama?, de políticas públicas, porque sí, si no sabemos ni siquiera cuántas personas autistas hay, pues cómo se van a hacer políticas públicas para una población que virtualmente no existe, o sea, no existimos, estadísticamente no existimos. Entonces, estamos en una situación de vulnerabilidad, de exclusión e incluso hasta de cierto punto podríamos decir narrativas de odio al negar nuestra existencia a través de no pareces autista, no te pareces a fulano, no te pareces al personaje de tal serie, seguramente estás fingiendo, las mujeres autistas no existen, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los marcos jurídicos que tenemos para proteger nuestros derechos? Internacionalmente están los tratados que México firma, son muchísimos, esos nada más son algunos que ha firmado, pero México nada más quiere quedar bien y firma tratados a lo estúpido y después ni siquiera los cumple. O sea, literalmente, o sea, México firma todo y no cumple. Por ejemplo, como la cuestión de cumplir con ciertas normativas de ofrecer, por ejemplo, refugio o de no apoyar cuestiones de conflictos, y México a veces nos ha posicionado bien respecto a, por ejemplo, lo que está pasando en Palestina, cosa que debería, porque está obligado por el Tratado Internacional a hacerlo, pero bueno. Para la cuestión de discapacidad tenemos primero la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? La Convención Interamericana para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la otra es de la Corte Interamericana, y también la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Y no hay ninguna normativa internacional sobre autismo, lamentablemente. En la nacional tenemos primero la Constitución Política, que incluso, tal vez con eso, pues ya te dice, no, todas las personas somos iguales, todos los mexicanos tienen derecho a tal cosa, a la educación, al trabajo, etc. Está también la ley para prevenir y eliminar la discriminación, la ley general para las personas con discapacidad, y en este caso puntual hay una ley de autismo, Ley General para la Atención y Protección de Personas con la condición del espectro autista, que muchos decían, es que si ya está la de discapacidad, ¿para qué hacer la de autismo? Técnicamente, tal vez en un mundo idealista, pues sí, ya con una abarcaría, pero primero el autismo es una condición muy específica que necesita adecuaciones muy específicas. Por ejemplo, la discapacidad motriz con una rampa puede ser más tolerable, digamos, ¿no?
pero la cuestión autista tiene que ver mucho con la cuestión ahora sí mental, y entonces, por ejemplo, si yo le digo al jefe, oiga jefe, no puedo venir a trabajar porque me duele la cabeza, porque no sé qué, porque tengo burnout, te van a mandar a chingar a su madre. En cambio, en la otra, sí puedes decir, oye, no hay una rampa para acceder, pues ahí sí es más evidente y entonces es más fácil. Es por eso que es muy importante que se haga una mención de las necesidades específicas que podemos tener las personas autistas. Bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene la ley? Bueno, la ley se hizo hace más de 10 años, en el 2015, bueno, perdón, casi 10 años, 2015. Y el problema es que no tiene presupuesto, que los estados no tienen sus leyes estatales y municipales, algunos sí. Puebla, que es donde yo soy, donde empecé a decir que era una ley de autismo para Puebla, y lo quería primero manejar en Puebla porque dice una frase que mucha barca por aprieta, entonces quiero hacer una ley federal, bueno, empezaba yo solito, pues Puebla me queda más cerca, ¿no? Más fácil. Segundo, que esta ley no fue hecha con quórum de población autista, entonces una ley sin la población a la que va a proteger o beneficiar, pues es una estupidez. Es como si hicieran una ley para prevenir la violencia contra las mujeres y no consultaran a mujeres, etcétera, ¿no? Después fue una ley que se aprobó así, en bomberazo, como se dice, donde solamente participó un número ilimitado de fundaciones autistas, o más bien de las fundaciones que se les llaman azules, y que obviamente no contemplan las necesidades de toda la comunidad autista porque se enfocan claramente a cierto estereotipo de autismo, y de adultos ni se diga, casi no. Incluso de forma pública hay ¿cómo se llama? Hay centros de autismo donde se atiende nada más a los 18 años, ¿no? Como si ya el autismo ya te graduaste y se te quitó el autismo, ya no vas a recibir atención. Y bueno, ese es uno de los problemas. Y el otro problema es que no hay estadística de la población autista, y que también la ley es demasiado general, es descriptiva, pero no en el sentido de lo que tiene que ser, sino como decir, las personas autistas tienen derecho al transporte. Ah, chido, pero si no es accesible, pues valió madres. Las personas autistas tienen derecho a la educación, pero si la escuela no está infraestructuralmente adaptada o incluso pedagógicamente adaptada, pues no va a haber fácil cuestión. Derecho al trabajo, es lo más difícil, porque si no está adaptado también para tal vez algo sensorial, como también la carga laboral en el trabajo, porque el cerebro autista procesa las cosas de forma diferente, pues está difícil. Es como si hicieran una ley, por ejemplo, para proteger a las mujeres del feminicidio, y nada más dijera, las mujeres tienen derecho a no ser asesinadas. Ah, no manches. O sea, así de estúpido está la redacción de la ley de autismo. Tienes derecho a que no te violenten. Casi solo no te lo lleves. Pues no, tiene que decir, si una persona, en este caso por ejemplo mujer, pasa por estas situaciones y la persona es asesinada de cierta forma, o sea, especifica muy bien para saber, porque si nada más ponen no tiene derecho a no ser violentada, pues entonces alguien puede decir yo no la violenté, tienes que especificar bien en qué. En ese caso se tiene que especificar bien la cuestión de los derechos para las personas autistas. Bueno, ¿qué se debe de tener? Tal vez hay una ley más o menos decente, no como la que tenemos, pero bueno, pues por ejemplo transporte. En México el transporte no es adecuado para discapacidad, y en algunos lugares hay más adecuaciones que otros. Aquí por ejemplo todavía sí hay camiones que tengan para acceso a silla de ruedas. Donde yo vengo en Puebla no hay ni uno solo que esté adecuado para personas con discapacidad de silla de ruedas. Solamente el Metrobús, digamos, que solamente tiene 3 líneas. De ahí en fuera todo se maneja por peceros, o sea, camiones y combis. O sea, hay rutas completas que son combis. Entonces, ¿cómo se sube una persona en silla de ruedas a una combi? Pues no se puede. Por eso una de las propuestas que yo había puesto inicialmente es que por lo menos, tomando en cuenta en el caso de Puebla, que fuera un 50% de las unidades total estuviese adaptada para discapacidad, para silla de ruedas, con asientos, para lugar de silla de ruedas y para asientos, y también que hubiese en todo el país, aparte de eso, transporte exclusivo para discapacidad, como está el transporte ya rosa para las mujeres.
Incluso mis compañeros aquí, Cermeño y Wendy, me dijeron, es que ¿por qué pones que 50? Debe ser todo. Digo, sí, pero es que aquí en México pues sí, ya la mayoría son camiones, ya casi no hay combis, pero en Puebla muchas de las rutas son combis. Y ni siquiera es que haya combi y camión, sino que toda la ruta es combi. Y si tu ruta es esa, pues tienes que adecuar, por lo menos, ok, no el 100% de las combis, pero el 50% de las combis que sí tengan acceso para silla de ruedas. Que esté adecuado también sensorialmente, con el volumen, las luces, porque luego ponen ahí, parece antro, los camiones adentro, que están con punchis, 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 luces estratosféricas, y dices, madre de Dios, ¿qué es esto? Entonces se debería de regular eso porque hay personas que son más sensibles a la luz o también a los sonidos. Por ejemplo, yo tengo que a veces estar con esas cosas, los audífonos canceladores de ruido, también los asientos, debe haber asientos exclusivos para personas con discapacidad, y cualquier persona con cualquier discapacidad, aunque no sea motriz, las puede utilizar. En educación, que haya escuelas que tengan espacios de regulación sensorial, espacios adecuados para que una persona pueda ir a hacer la estereotipia, que no esté insonorizado, que no tenga estímulos, que pueda estar ahí la persona, adecuación en la carga de la escuela, porque al procesar de forma diferente, pues aprendimos de forma diferente, que haya apoyo psicológico, apoyo académico y también administrativo en la escuela, porque llegas a la universidad y te dicen, tienes que hacer esos trámites, y te mandan ahí ya a tu suerte. A mí me pasó, yo estuve a punto de perder la carrera por un problema que hubo con mi servicio social, porque la escuela no me explicó bien las cosas. Yo suspendí mi servicio social para hacer mi tesis y me dijeron, no hay problema, cuando la termines, pues regresas y haces el servicio. Y cuando regresé, sí lo puedes hacer, pero a ver si puedes porque ya no tienes seguro de escuela. Digo, ¿cómo? ¿Ya egresaste? Es sentido común, ya no. Digo, a ver, ya les expliqué que soy autista, así. Pero bueno, parece que los que no tienen sentido común son ellos, ¿no? ¿Por qué no te explican? Oye, hay esto. Entonces, gracias al cielo no lo perdí, pero bueno, fue difícil y entré en mucho estrés, casi en burnout porque no sabía qué hacer, tanto de estudio y esfuerzo por esa situación de que la escuela no me explicó. Entonces, debería de haber un servicio para poder estar atendiendo esas necesidades administrativas. Después trabajo, que es de lo más fuerte, porque la mayoría de los autistas no tenemos empleo. Pues que haya primero acceso al empleo. Por ejemplo, que podamos estar en bolsas de trabajo, que los trabajos para personas con discapacidad no solamente se limiten al que hace el aseo o al que es asistente. Esos trabajos no tienen nada de malo. El problema es cuando limitan a que una persona con discapacidad solamente tiene derecho a ese trabajo. Y entonces una empresa como una que hace muñequitos de Dr. Simi, que está en Puebla, ya sabrán cuál es, te dice, tenemos para discapacidad. Y yo me acerqué y, no, tú tienes licenciatura y todo. No, para eso no tenemos, nada más para limpiar ventanas. ¿Qué pedo? O sea, no, que en teoría son una empresa dedicada a dar empleo a personas con discapacidad. O nada más como de, sí, nuestro 100% de personas discapacitadas están en subempleo. Está mal. Debería de haber una representación de personas con discapacidad, en este caso autistas, en diferentes áreas productivas de la empresa o del centro de trabajo. Que el centro de trabajo también tenga un lugar de insonorización, de descanso sensorial, así como ya hay tal vez salas de maternidad para la lactancia, que haya eso, que se pueden hacer las estereotipias y los steamings, que la carga laboral sea más flexible. ¿Por qué? Porque el procesamiento ejecutivo de una persona autista es diferente. A lo mejor podemos hacer algo mejor que el neurotípico, pero nos vamos a tardar mucho más porque lo hacemos a lujo de detalle. Hay un doctor que es autista, que es especialista en autismo, que es el doctor Ernesto Reaño, y hace divulgación en internet, que habla que está el pensamiento monotrópico de que las personas autistas se clavan en una cosa y lo hacen tal vez mejor, o a la perfección, ¿no? Tal vez no a la perfección, porque hay personas menos hábiles que otras en todos los sentidos, pero sí que te centras mucho en una cosa, o que tenemos el pensamiento que es como en proceso y no paralelo, donde tenemos que hacer las cosas casi como así, como más pausado, y el trabajo es, haz esto, pero entrégame el otro,
Y entonces, por ejemplo, es muy difícil que puedas defenderte de discriminación por discapacidad. Si te dicen, yo no te discriminé, te di el trabajo, fuiste tú por tarado que no pudiste estar en el trabajo. Y no es que seas huevón o que seas flojo, sino que la carga de trabajo no está adaptada a tu funcionamiento neurológico. Y entonces, técnicamente, sí te estarían discriminando. No me dejan trabajar por mi discapacidad, por la forma en cómo trabajo. Entonces, deberían de ser más flexibles en, por ejemplo, en la cuestión de la carga laboral, o por ejemplo, ser más específicos. Debería dar una cláusula ahí que digan, por ejemplo, que digan no sé, instrucciones específicas. A mí me pasó, no sé si mi jefe esté viendo el video, porque bueno, me invita al evento y estoy transmitiendo, pero él me decía, por ejemplo, oye, tienes que tomar fotos, ¿tu celular toma fotos? Dije, sí. Tómalas con ese. Las tomé, en ese momento tenía un celular muy feo, y entonces, ¿qué es esto? Están horribles, ¿qué es? Te dije, usted me dijo que si el celular tomaba fotos, le dije que sí, pero es que son fotos para promocionar tal cosa. Tienen que ser buenas. Sí, lo sé. Usted me dijo que las tomara con mi celular y que si mi celular tomaba fotos. Es que sentido común. Ya le dije que soy autista y que no entiendo eso. Si usted me dice, oye, ve a comprar las hamburguesas, voy a ir por las hamburguesas y ni siquiera voy a preguntar el precio porque no me dijiste, y no voy a traer agua porque no me dijiste, entonces en este caso en el trabajo igual, o sea, lo hago todo casi literal. También me decía, haz esta síntesis. ¿Por qué están las letras diferentes? Es que así estaban. No, es que haz copy-paste. Dice copy-paste. ¿Por qué están las letras diferentes? Copy-paste, cada página tiene tipografía diferente. No, es que tienen que ser iguales. Es que usted me dijo nada más copy-paste, no adáptalo a las mismas letras. Pero bueno, pobrecito de él, sufrió bastante, pero le mando un saludo. También me apoyó en parte de que no perdiese el servicio social. Entonces, pues un saludo si está viendo. Pero sí pasa. Entonces yo me quedé muy traumado de pensar, si así con algo tan sencillo que la gente piensa, servicio social, es de juguete, ¿qué va a pasar cuando un trabajo sea de verdad y la empresa pierda dinero por mi culpa? Cuando yo no pueda comer por mi culpa, porque no entendí las instrucciones como las quiere, o porque dicen, es que ya te lo expliqué, o incluso por ejemplo la cuestión de las leyes laborales, que a todos los explotan, a los neurotípicos también, para nosotros nos puede pesar más por la cuestión del estrés, del burnout, donde por ejemplo que te digan, sales a una hora pero no sabes a qué hora entras o sales. Entonces yo le dije a mi mamá, incluso ella me dice, es que es un poco ilusorio, pero es que así dice la ley. Sí, la ley dice a las 8 horas, yo a las 8 horas me voy, chingue su madre, pues porque es lo que dice la ley. Aparte la ley no dice trabajar mínimo 8 horas, dice jornada máxima de 8 horas, y parece que los patrones entienden al revés. No cumpliste tus 8 horas, trabajaste menos de lo que debías, no, más bien trabajé lo más que debía trabajar. O sea, están entendiendo al revés. Es jornada máxima, no mínima, pero pues hay que hacerles entender eso a personas como Steve, esas personas que no quieren apoyar la cuestión laboral, ¿no? También, por ejemplo, la hora de comida, que haya una hora de comida fija. O sea, ahí come cuando tú puedas. ¿Qué es eso? O sea, significa que yo puedo dejar el trabajo ahí y comer cuando se me pegue la gana porque me está diciendo come cuando tú quieras. O después que llaman a deshoras, eso le pasa a todo el mundo. Con una persona autista eso es terrible, es como crucificarnos. Y al rato, por ejemplo, si quiebras es, no pudo. Es que cómo se te ocurre faltar. También que haya por ley incapacidad por burnout, o por meltdown, o por shutdown. Sí, por ejemplo, ahorita, si yo trabajara, porque no he podido, no he encontrado trabajo, y yo dijera, no voy a ir porque, por ejemplo, todo esto ya me estimuló domingo, no puedo ir mañana. Decía, ok, no te preocupes, va a haber otra persona, tal vez autista o que no tenga nada, que sí pueda hacer el trabajo. Entonces, chinga tu madre, y así te van a despedir. Entonces, debe de haber que por ley se tenga derecho a ausentarte del trabajo con goce de sueldo por el burnout, porque si no, terminamos en crisis con enfermedades, ahora sí enfermedades de verdad, no el autismo, que no es una enfermedad, sino que se cataloga como trastorno o neurotipo desde el paradigma de la neurodiversidad, y es por eso que las personas autistas ponemos el game over antes de tiempo, es por eso que las personas autistas generan más enfermedades de otro tipo, por ejemplo de estrés, gastritis, cardiovasculares, etcétera, pues por todo el estrés, ¿no? Por esa situación, porque el mundo no quiere adaptarse. Ya sé. Y pues siempre dicen, es que las personas autistas no se comunican, no quieren adaptarse.
Y pues sí lo hacemos, o sea, de hecho nosotros somos los que estamos más ahí chinguele para adaptarse. Entonces es muy estresante, ¿no? Que te digan que no estás haciendo ni madres para adaptarte y sí lo estás haciendo. Y realmente, pues, por ejemplo, yo estudié comunicación. Y en la comunicación, por lo menos por lo menos la comunicación social interpersonal se requiere dos sujetos o más, ¿no? Y para que la comunicación no funcione, es que tiene que haber un problema a veces en el contexto, en el código o en los emisores y receptores. Pero cuando solamente ponen que una persona tiene el problema, en este caso la persona autista, y la persona autista trata de adaptarse lo más posible y la otra no cede, pues no es como tú no te esforzaste. Debería de ser en el mundo ideal un esfuerzo mutuo, ¿no? Sí, nosotros tenemos complicaciones, barreras en algunas cosas y sí tenemos que poner de nuestra parte y lo hacemos. Pero si la otra persona, el colectivo, la sociedad, no lo hace, pues es imposible y siempre parecerá que nosotros no estamos poniendo de nuestra parte y tenemos problemas con la comunicación, porque no sé qué, porque no entendemos, porque no queremos. Incluso las personas autistas sí comunicamos, tal vez no de la forma en que quieren o como piensan, pero o sea, siempre comunicamos. De hecho, todo comunica, la naturaleza comunica, aunque no la entendamos tal vez. Y una persona autista que a lo mejor no se comunica de forma verbal, sí se está comunicando, simplemente porque hay un principio básico de la comunicación, que es uno de los 5 axiomas de Václavic, que es no se puede no comunicar. O sea, si eres una persona humana, aún por más retraso que quieran ponerle así te pongan, está comunicando. Los seres vivos comunican. Todos los seres vivos comunican, transmiten información y nosotros la interpretamos. Obviamente la persona autista, al tener un cerebro diferente, procesa la información interna y externa de forma diferente. Pero bueno, otros puntos, salud. Por ejemplo, que haya concientización de autismo en todos los sectores de salud. No solamente disque especialistas, sino que yo pueda ir a mi doctor de cabecera, al médico rural, que sí pueda tener cierta noción, al dentista, que pueda tener cierta noción de autismo, porque aparte los primeros médicos con los que uno tiene son esos, los de cabecera, los guerrilleros de la medicina, por decirlo así. Y si ellos no saben, ¿qué va a pasar? No va a haber detección de autismo. Los pediatras no saben detectar autismo. Y luego los psicólogos, psiquiatras que tienen disque másters en autismo no saben ni siquiera de autismo. Pero bueno, debería de haber una concientización y capacitación de todo el personal de salud, acceso a diagnóstico gratuito o por lo menos económico en el sector público, porque todo casi está en el sector privado y por ejemplo tienes que pagar 6,000, 7,000 varos por unas pruebas de autismo que como son psicológicas luego el DIF no las acepta para la credencial de discapacidad porque nada más se acepta médico. Entonces ahí debe de cambiar acceso a la credencial a través del informe médico y el informe psicológico, porque si yo ya pagué a una fundación mi diagnóstico y ese no me sirve porque no es psicológico, pues que lo tiré a la basura en parte, porque yo fui diagnosticado por psiquiatra y por eso tuve la suerte de que me dieron la credencial. Otras personas tienen así una biblia de diagnóstico y como nada más dice psicólogo, pues les vale. Acceso a servicio de salud para las personas autistas, seguro de vida, y que haya también concientización del autismo, prevención desde el embarazo. No significa prevención como de evita que tu hijo sea autista, no. Me refiero con prevención a la cuestión de que, por ejemplo, yo tengo mi pareja, yo soy autista, y si yo tuviese un bebé con ella y vamos al ginecólogo, pues el ginecólogo debe ser, uno de los progenitores es autista, entonces hay que tener ciertos cuidados en el embarazo, hay que preparar a la mamá para que a lo mejor tenga un hijo que heredó el neurotipo del esposo o de la esposa o lo que haya sido, porque es autista. A eso se refiere. Obviamente, pues sí, si tú llegas y de sopetón dicen, tu hijo es autista, dice, ¿de dónde viene? Pero sí, hay concientización, historial médico de, oye, ¿tienes personas autistas en tu familia? Sí, mi abuelo. O bueno, sí, personas que las catalogan medio raras. El médico ya debería de poder tal vez prevenir de que pueda haber un embarazo de una persona autista. Eso sería mucho más fácil y se evitarían muchos problemas de estar batallando con 20,000 doctores, porque yo, por ejemplo, yo recibí diagnóstico tardío porque fui con psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, psiquiatra, no sé cuánto, y todos un montón de papanatas que no latinaban. Uno sí latinó TDAH y fue lo primero que me dio, pero no explicaba todo.
Y hasta que cumplí 24 por una crisis muy fuerte, llegué y me dijeron, bueno, hay que sacarte de esto, pero eres autista, ¿no? También que usen tanto el DIF como todo el sector salud y que atiende a personas que utilicen los términos adecuados, porque siguen utilizando el CIE 10, pero el CIE 10, cuando ya estamos en el 11 y ya se va a pasar al 12, y todavía dicen Asperger, que no, el Asperger lleva 10 años actualizado, y aparte dicen, yo estudié, yo soy no sé qué, yo desarrollé el filtro nacional para detectar autismo y Asperger y sigo utilizando Asperger. Digo, Dios mío, no leyó la nueva versión del libro que debe de estudiar, pero bueno, que se usen los términos adecuados. Asperger ya no se utiliza. Todas las personas que fueron diagnosticadas con Asperger son autistas. A mí me explicaron, dada tu edad y el año en el que estamos, si hubiesen detectado en el niño, te hubiesen puesto Asperger. Pero mi psiquiatra dijo, te tengo que poner el diagnóstico adecuado, el correcto, el que se usa ahorita. Entonces, pues ahí está, me explicó de dónde venía el término, que tal vez hace años me hubiesen puesto Asperger, pero como me detectaron en pleno 2024, perdón, 2022 o 21, pues eso es algo nuevo. Hay algunos especialistas que todavía dicen, no, es que tú eres Asperger. No, no, tú no eres autista. A lo mejor ahí tienes rasgos de Asperger, Dios mío santo. Y luego es por eso que hay muchas personas que dicen, no, tú no eres autista porque tú tal vez serías, pero no te pareces a fulano. Oh Dios, pero bueno. Seguridad social, acceso a pensión, que la pensión que hay ahorita de discapacidad se extienda, porque nada más, por ejemplo, si yo no me la han dado, pero si yo accediera a ella, nada más la tendría hasta los 30 años, porque te la quitan a los 30 años la pensión de discapacidad, como si la discapacidad se te quitara a los 30 años, ¿no? O como de, va a buscar trabajo. Si supieran de estadística de que la mayoría de las personas discapacitadas y la mayoría de las personas autistas no tenemos trabajo o no tienen trabajo, que se extienda esa pensión a ya vitalicia o por lo menos hasta los 70 y tantos años. En teoría es una de las promesas que hizo la 4T con Claudia, ojalá cumpla y si no hay que presionar para que cumpla eso. También, por ejemplo, seguros de vida, porque luego dicen, no te vamos a contratar porque eres autista, pero no te vamos a dar el seguro porque eres autista y al rato vas a querer cobrarme como deducible de seguro tus juguetitos. Pues si entran los juguetitos, ayudan a que no te estreses tanto y sí funciona. Que haya beneficios fiscales, por ejemplo, para a lo mejor pagar menos impuestos de algo o que sean más flexibles para poder declarar los impuestos. Yo soy pésimo para las matemáticas, a mí me meterían en la cárcel porque dirían, ¿por qué pones esto que si ganaste esto y no declaraste esto? Y pues yo apenas puedo contar así, o de plano voy al súper y estoy así. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pero preguntar a no, solo hay beneficios para empresas. Dios mío. Y aún así no quieren contratar. Bueno, que se pongan más beneficios a las empresas para deducir impuestos, vale, pero que se condicione que ese dinero se va a utilizar para, es que no puedo porque no tengo dinero para adaptar, ok, te perdono los impuestos, o tales impuestos, dedica ese dinero que te perdone a adaptar el espacio de trabajo o la escuela a la persona con discapacidad, en este caso autismo. Espacios, ¿a qué me refiero con espacios? Como el parque, un gimnasio, el cine, que haya en todos los lugares, centros comerciales, espacios de regulación sensorial para que puedas irte a descansar allí, como ya hay 300 espacios, más espacios para discapacidad, de todo tipo, baños amplios para discapacidad. Dices, madres, ¿cómo va a entrar una silla de ruedas ahí? Apenas entra mi cuerpo en el que dice discapacidad. Que también se ponga cierto límite al volumen y a las luces que usan. No estoy diciendo que no pongan, por ejemplo, el villancico de Navidad, que a mí me encanta, sino que lo pongan a cierto volumen y que no hagan políticas de segregación como de vamos a poner la hora azul. Oye, eres autista, quieres salir a pasear, nada más tienes esta ventana de oportunidad. Es de tal a tal hora donde nadie puede venir porque está trabajando, porque ya cumplimos con adaptarnos. No, eso no es. Adaptarte es que tengas el espacio para que todo el mundo pueda estar allí, o incluso adaptar, pues, por ejemplo, bajar un poco al volumen, cambiar el tipo de focos, que tenga el espacio sensorial, y bueno, muchas otras cosas. Pero incluso en la ley que estamos trabajando, bueno, que empecé a trabajar y que después encontré a Cermeño y a Wendy que querían, oye, hay que llevar eso a nivel federal, pues hay que tocar temas que incluso no son propios del autismo, digamos, ¿no? Por ejemplo,
alguien podría decir, no vamos a aprobar esta ley porque ¿por qué estás diciendo del registro podométrico? ¿Por qué estás hablando sobre puentes peatonales para que haya, por ejemplo, acceso para silla de ruedas en puente peatonal? Pues ¿por qué? Primero, porque hay personas autistas que tienen ceguera, hay personas autistas que son sordas, hay personas autistas que usan silla de ruedas porque tienen algo motriz, o incluso, no lo sabía, pero una compañera autista me ilustró, que hay personas autistas que utilizan la silla de ruedas de forma ambulatoria porque tienen otra condición anexa, por decirlo así, o porque llegaron a un patapús catastrófico que ya no te impide querer moverte o incluso caminar. O sea, así de cabrona puede ser la discapacidad dinámica. Que se acepte que el autismo es discapacidad psicosocial y dinámica. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, la ley ahorita de discapacidad, la ley federal, no contempla la discapacidad dinámica y tampoco la psicosocial. Entonces, ¿dónde estamos? Nos dicen, ay, no te preocupes, no hay que probar tu ley, con la federal de discapacidad está, ni siquiera está catalogada mi discapacidad ahí. Pero bueno, también hay que tener las estadísticas de autismo y no solamente de discapacidad. Hay que saber cuántas personas con discapacidad hay, cuántas personas con discapacidad psicosocial hay y cuántas personas autistas hay. Acceso a arte, cultura y deporte a través, por ejemplo, de las funciones en el cine, a través del teatro, beneficios y descuentos con la credencial de discapacidad, no solamente en el transporte, que debe ser gratuito, sino también, por ejemplo, ya hay descuento para viejitos en el cine o en algunas escuelas para tomar algún taller, debe de haber también para personas con discapacidad. Representación política de personas autistas, que haya personas autistas trabajando en los gabinetes, siendo legisladores, trabajando con tal político, etcétera, ¿no? Internacional, que México acate lo que firmó y que también, pues, normalice ciertas cosas. Por ejemplo, yo fui a sacar mi pasaporte y me dieron un pasaporte normal. Y no vas a poner que es discapacidad. Ah, no, solamente cuando es interdicto, o sea, intelectual, que no puede tomar decisiones. Digo, ok, pero si a mí me viene una crisis en el extranjero, ¿qué hago? Mi pasaporte, digo, con esta. Digo, esta es como el INE, no sirve más que mi país. Si yo llego, entonces, si es como el INE, entonces, ¿para qué quiero el pasaporte? Con mi INE puedo ir a otro país, si tiene valor, ¿no? Entonces, que se ponga en el pasaporte que tienes discapacidad. Incluso que se ponga en una credencial que eres psicosocial autista, porque no es lo mismo autista que TDAH, aunque haya estén como hermanas, o TLP o esquizofrenia, y que también, por ejemplo, tal vez que esa credencial tenga validez internacional, y así sería mucho más fácil, y que utilicen los términos adecuados. El CIE 11, que va para los 12, es internacional, no es posible que sigamos utilizando el anterior. Bueno, muchas gracias. Esas son las páginas de contacto de la fundación que queremos también ayudar a fundar. Se llama FOAMEX y Comunidad en el Espectro, perdón, Comunidad, así es que ella tiene su página de Nosotros en el Espectro. Fundación Comunidad Autista nos abrió las puertas para hablar de este proyecto. Entonces esto habla de, pues hay que estar a la lucha hermana, ¿no? Entonces, nuestra iniciativa se llama Frente Unido Autista de México, para llevar pues esto de estar específicamente dedicados exclusivamente a la cuestión de la lucha por derechos autistas y derechos discas, ¿no? Muchas gracias y otra vez muy agradecido con Adriana y su fundación por abrirnos la puerta. Yo la conocí en el evento de abril, me dieron la oportunidad de hablar sin que hubiese estado yo en el programa, me abrieron las puertas y ha sido una experiencia agradable, y también habla mucho del compromiso de esta fundación por pelear por las personas autistas, ¿no? Y que hay que crear fundaciones, organizaciones y colectivos autistas fundados y que estén conformados mayoritariamente por personas autistas. Muchas gracias. Si hay alguna duda, también podemos responder dudas, más o menos. Y también saludo a mis fans que estoy transmitiendo en TikTok. ¡Hola! En la política ya hay alguien del espectro autista, en la política mexicana. En la política mexicana, oficialmente no. Lo que se ha hecho de la ley de autismo que hay,
la hicieron fundaciones como Iluminemos de Azul, Iluminemos de Autismo, que la dirige este señor Gaya. Y tiene un colaborador que se llama, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, que es un abogado. Y ellos son los que han llevado la política, ¿no? Dieron el primer paso, vale, es importante, pero creo que no hay como una persona autista que esté ahí ya, ¿no? Seríamos nosotros como los pioneros en esto.